Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la última reunión virtual del año de actualización en nuestro programa que tiene el nombre de Desarrollo Profesional Continuo, en donde presentamos temas prevalentes en nuestro medio con reconocidos especialistas en el tema de nuestro país y del exterior, porque ya nuestro DPC se convirtió en internacional. Este programa comenzó desde el año pasado como un programa de capacitación para los miembros de la Sociedad de Cirujanos de Tucumán, pero también para cirujanos de todo el noroeste y el resto del país. Este año comenzamos más o menos en el mes de mayo con el DPC de aspectos médicos legales y éticos en tiempos de COVID-19. Estuvo a cargo el doctor Alberto Ferreres. Seguimos a junio, donde presentamos cómo nos preparamos para el trabajo post-COVID, en donde estuvo el doctor Mariano Jiménez y el doctor Mariano Palermo. En julio ya nuestras jornadas, como les decía recién, tuvieron carácter internacional y la temática fue sobre trauma y su manejo, en donde tuvimos la presencia del doctor Pablo Ottolino, venezolano que se encuentra trabajando en Chile, el profesor doctor Francisco Flores Niccolini y el doctor Rubén Daniel Algieri. Ya en agosto pasamos a la patología quirúrgica de la unión esófago-gástrica y la posterior reunión fue sobre cirugía de pared abdominal, cierre difícil de la pared, lo que debe saber el cirujano general. Y también tuvimos invitados extranjeros como el doctor Miguel Aguirre de Panamá, el doctor Derli Juan Moas de Salta y el doctor Ezequiel Parmisano de Santa Fe. También el doctor Alejandro Lora de Colombia. O sea, ustedes ven que fue nutrida los disertantes. Nuestra última jornada tenemos dos invitados, el doctor Jorge Izaguirre, es un gran cirujano mendocino, también fue instructora TLS, ya lo voy a presentar, y la doctora María Dolores Daneri, del Hospital Británico, que es especialista en coloproctología. Este programa tiene certificación para poder certificar y recertificar en el Consejo de Certificación y Recertificación de Tucumán, pero también para todo el noroeste, pero también para el resto del país. Generalmente las conferencias tuvieron como mínimo 80 asistentes, en algunas mucho más. Así que creemos que fueron beneficiosas para todos. Uno de los disertantes, como yo les decía, es del doctor Jorge Izaguirre, que un gran amigo, el doctor Izaguirre es cirujano general, miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, es jefe del Centro de Endoscopia Avanzada del Hospital Italiano de Mendoza, ex becario del Instituto Chileno-Japonés de Enfermedades Digestivas, especialista en técnicas avanzadas de endoscopía flexible. Es uno de los primeros cirujanos que trabajó con endoscopía como cirujano. El doctor Izaguirre nos va a exponer el tema de necrosectomía pancreática endoscópica, su visión y su experiencia. Posteriormente, la doctora María Dolores Daneri nos va a hablar sobre coloproctología. El tema ella la va a presentar el doctor Javier Resina, que es el copresentador, a quien le doy la palabra para saludar a todos. Bueno, gracias, doctor Pedro. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Queremos saludarlo y darle las gracias por participar durante todo el año. Ha sido un año muy duro, muy difícil para todos,
pero bueno, se lograron hacer las charlas y se logró seguir capacitando a todos los cirujanos con, creemos, buenas exposiciones y buen nivel de disertantes. En esta ocasión quiero disculparme en nombre del doctor Patrón Uriburu, quien tuvo una emergencia y no va a poder asistir, pero bueno, en su reemplazo va a estar la doctora Daneri, que trabaja con él. Ella ya nos va a contar y nos va a explicar, que nos va a ilustrar un poco sobre qué debemos saber los cirujanos generales respecto al tema de pólipos colónicos y sobre colonoscopía. Así que, bueno, creo que vamos a dar inicio con el doctor Izaguirre para luego darle paso a la doctora Daneri. Cuando quiera, Jorge. Bueno, muchas gracias a todos, especialmente a la Sociedad de Cirugía de Tucumán. Tengo muchos amigos en Tucumán, Daniel Pero es uno de ellos. Hemos compartido muchas horas de entrenamiento de ATLS durante muchos años y junto con Federico Braín también, que veo que está por ahí. Así que un fuerte abrazo. No quiero dejar pasar este momento sin agradecer la invitación y hacer un pequeño recuerdo al doctor Jesús Amenábar, con quien no era amigo de él, pero realmente era una persona muy buena, con el cual tuvimos muchas charlas de controversia, etcétera, de un alto nivel académico. Así que vaya este humilde homenaje al doctor Amenábar. Bueno, voy a compartir pantalla. No sé si se ve ahí, Daniel. Sí, se ve perfecto. Muy bien. Bueno, quiero agradecer, realmente para mí es un honor estar en esta charla de endoscopía por cirujanos. Así que voy a hablar en los próximos minutos de necrosectomía pancreática endoscópica, un tema realmente bastante complejo, que tiene múltiples aristas y que nos ponen realmente, cada paciente nos pone a todo el equipo, porque es claro que estos pacientes deben ser manejados en equipo, ¿sí? El gastroenterólogo, el cirujano, el endoscopista, el terapista, los radiólogos, intervencionistas. Yo creo que esa es la característica del manejo clave para este tipo de pacientes. En los próximos minutos voy a hablar de la definición, describir el problema, cuáles son los métodos de abordaje endoscópico basado en casos y algunos nuevos enfoques del problema. No tengo ningún conflicto de interés y es importante destacar que el 80% de las pancreatitis son pancreatitis leves. Solo un 20% puede llegar a la necrosis y dentro de este 20% solamente el 30% puede estar infectada, lo cual es un cuadro realmente muy severo. Es muy importante determinar tempranamente que el paciente tiene una necrosis por diferentes métodos, como ya vamos a ver, porque eso también va a determinar el tipo de tratamiento, sin olvidar que cualquier tratamiento, cualquier gesto que uno haga sobre el paciente tiene consecuencias que pueden aumentar la morbimortalidad si uno no determina claramente cuál puede ser el manejo más adecuado. Entonces, ¿cómo determinamos nosotros cuál sería el escenario característico? Bueno, aquí el escenario en donde uno va a trabajar es la necrosis, que de acuerdo a la clasificación de Atlanta modificada, nosotros tenemos dos espectros o dos teatros para poder, o dos escenarios para poder trabajar, que es la necrosis infectada y la necrosis estéril, ¿sí? Y esto está determinado por una cuestión de tiempo, habitualmente 4 semanas.
Entonces, es muy interesante determinar cuándo uno está frente a una necrosis, cuándo uno está parado frente a un paciente que puede tener una inflamación y tal vez no una necrosis. Entonces, el 5% de los pacientes que tienen un cuadro de estas características corresponde a la necrosis pancreática pura, ¿sí? Un 75 al 80% corresponde a una necrosis peripancreática y pancreática, y un 15 al 20% a necrosis peripancreática. Esto es digamos, está claramente determinado por las imágenes, con el advenimiento de las imágenes. Uno puede determinar en qué momento está de la evolución de la necrosis pancreática. Y esto también ayuda a tomar una conducta, ¿sí? Justamente por lo que hablábamos recién. Y el lapso de tiempo es 4 semanas. ¿Cuál es la característica que nosotros adoptamos particularmente después de algunos años del manejo de este tipo de pacientes? Habitualmente estos pacientes no los tocamos. Habitualmente el concepto es no tocarlo a este paciente y solamente intervenir cuando el paciente tenga realmente la necesidad de hacer eso. Bien, tenemos distintos tipos de tratamientos por los cuales podemos abordar la necrosis pancreática. Uno es el tratamiento médico, al cual no me voy a referir, que son las medidas de soporte, para lo cual debemos trabajar en equipo. Esto es muy importante, no solo con el equipo, digamos, de terapistas, cirujanos, endoscopistas, sino que también la nutricionista tiene un papel muy importante en este tipo de pacientes, que muchas veces pasa desapercibido. Por supuesto, el tratamiento quirúrgico. En la década del 80, el gol estándar del tratamiento de estos pacientes era la laparotomía en boca de horno o una incisión de Leclerc, y había que hacer necrosectomía abierta, lo cual tenía una altísima mortalidad. Luego, en la década del 90, aparece la laparoscopía y posteriormente aparece el VART, debridamiento retroperitoneal video asistido, con el advenimiento de la cirugía mínimamente invasiva, el drenaje percutáneo y el drenaje endoscópico o el abordaje endoscópico al cual me voy a referir. Existe un consenso general en que la necrosis infectada debe ser removida, aunque hay algunos trabajos que hablan de que solamente un pequeño pool de pacientes se vería, digamos, beneficiado con tratamiento antibiótico. Pero no es menos importante que esto tiene una muy alta mortalidad, el paciente con necrosis infectada. Muchas veces utilizar la antibiótico-terapia prolonga los días de estadía, favorece la aparición de hongos y realmente la aparición de otras patologías. Entonces, el consenso general es que la necrosis infectada tiene un alto componente y un alto riesgo de muerte, y esto tiene una evidencia grado 1A para ser removida. Diferente de la necrosis estéril. La necrosis estéril es, digamos, un componente necrótico importante que va más allá de las 6 semanas, ¿sí? Y que estos pacientes muchas veces en estos pacientes se puede producir una obstrucción gastrointestinal, una obstrucción de la salida del estómago, obstrucción biliar, pacientes con pancreatitis recurrente que no terminan de solucionar su cuadro, pacientes que muchas veces pueden hacer fístulas al intestino o una falla sistémica persistente. Esas serían las indicaciones para el abordaje de este tipo de paciente con una evidencia grado 2C. Entonces, una de las preguntas claves por las cuales estamos, digamos, expuestos diariamente los grupos que manejan este tipo de pacientes es saber si ante esta posibilidad el paciente está infectado o está inflamado. Entonces, es importante tener en cuenta el tiempo. Habitualmente, en las primeras semanas, el componente inflamatorio es el que domina el cuadro.
Entonces estos pacientes pueden tener fiebre y no necesariamente uno tiene que tomar una conducta. Por eso es importante el tema del el manejo de las imágenes que nos van a permitir tomar una decisión para ver en qué momento uno puede, digamos, abordar con un concepto que ya apareció con los trabajos, el trabajo Panther y el trabajo Penguin, que era lo que se denomina Step Up Approach, es decir, digamos, acorde a la gravedad, ir subiendo de agresividad de acuerdo al estatus del paciente. Entonces aquí ustedes tienen dos casos que son importantes. Un paciente que tiene una necrosis peripancreática y pancreática con gas en su interior, y el otro que tiene colecciones, fíjense, tiene una gran colección a nivel de la cabeza pancreática, a nivel de la cola, etc. Entonces aquí es cuando uno debe tomar la conducta. Existe ahora, digamos, en progreso, un trabajo que habla que es el trabajo, el estudio Pointer, que habla de que se está hablando de que muchas veces, a ver si es necesario o si es redituable drenar percutáneamente estos pacientes cuando uno determina que es una necrosis y no esperar hasta la cuarta semana cuando ya está la necrosis encapsulada o wall of necrosis. Esta es la curva bimodal en donde el paciente puede morir, es decir, en la primera semana el paciente puede fallecer por un CIRS, por esta tormenta de citoquinas, o después de la segunda semana, por las complicaciones locales, fundamentalmente por una infección, por una sepsis local, digamos, que se genera a nivel local. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cómo hacemos para poder determinar si el paciente tiene una necrosis infectada o no? Sin duda es que el deterioro clínico, el paciente que venía bien, estaba en soporte en terapia, algunas veces con antibióticos o no, estos pacientes, existe digamos, la tendencia a que los pacientes cuando entran a terapia rápidamente se les coloca antibióticos. Entonces, muchas veces no, el paciente viene con un deterioro clínico a pesar de la reanimación intensiva, a pesar de la ausencia de otra fuente de infección. Entonces, algunas veces uno puede utilizar la procalcitonina, que tiene una sensibilidad y una especificidad muy parecida a otro método que uno puede utilizar, que es la punción. Claramente, no sé si en todos los lugares uno dispone de procalcitonina, pero bueno, muchas veces uno recurre a la punción guiada por ecografía, guiada por tomografía, por ecoendoscopía, para tomar una muestra. Lo que pasa es que cuando uno decide eso, ya directamente uno deja el drenaje percutáneo y toma muestra. Entonces ahí uno ya directamente caracteriza y hace, en definitiva, hace un step-up approach. El otro signo indirecto, el otro signo directo es la presencia de gas en la tomografía. Esto es lo que configuraría que el paciente tiene una necrosis infectada. Entonces ahí ustedes pueden ver una punción guiada por ecografía, guiada por tomografía. Esto puede diferenciar claramente la colección estéril o infectada. Tiene una certeza bastante parecida a la procalcitonina y baja tasa de complicaciones. Es interesante, este trabajo es un trabajo, uno de los primeros trabajos del 2007 de Besselink, en donde él determinó sobre 445 pacientes que retrasar el procedimiento quirúrgico era beneficioso para los pacientes porque los que se operaban, retrasar hasta cuánto, hasta 4 semanas. Los pacientes que se operaban antes realmente tenían una muy alta mortalidad porque ese sería el tiempo en donde se delimita la necrosis, donde se encapsula. Entonces uno puede ir y hacer un tratamiento, digamos, mucho más acotado y con menos posibilidad de que uno pueda arrastrar parénquima pancreático sano. Entonces, este sería el trabajo que marcó esa tendencia de retrasar los procedimientos quirúrgicos más allá de la 4ª semana. Esta es la evolución de la cirugía a nivel de la pancreatitis. En la década del 70, del 80, nosotros veíamos este tipo de cirugías, como ya había indicado anteriormente, una laparotomía
digamos, transversa, una incisión en boca de horno y hacer necrosectomías con todo lo que implicaba, no solo desde el punto de vista quirúrgico, sino desde el punto de vista fisiopatológico del paciente, con grandes superficies expuestas, con gran remoción y aumento de liberación de citoquinas que muchas veces mataban al paciente, pero bueno, todavía no teníamos nosotros un entendimiento, digamos, tan importante de la fisiopatología del cual tenemos ahora. Y aparte otra cosa importante que era que los dejaba a los pacientes con una hernia incisional muy importante, que como ustedes pueden ver ahí. Y esto fue evolucionando con la cirugía percutánea, con la cirugía endoscópica, hasta llegar hasta nuestros días a ya utilizar una técnica realmente muy avanzada, que es la ecoendoscopía, que nosotros incorporamos como uno de los primer servicio de cirugía en el país, digamos, manejado el ecoendoscopio por cirujanos, que fue la ecoendoscopía, como ustedes pueden ver ahí, utilizando un stent de aposición. Y la sumatoria, utilizamos todas digamos, el argot de herramientas quirúrgicas y podemos utilizar Grasper de laparoscopía o el endoscopio flexible, como ustedes pueden ver ahí, para hacer distintos tipos de necrosectomía. Entonces, claramente el manejo de la necrosis pancreática puede ser al principio con drenajes transmurales, ¿sí? Esto fue con lo que se empezó. Ya el trabajo de Todd Baron en el 2007 empezó con este tipo de tratamiento, y la necrosectomía, al manejo de la necrosectomía, que al principio se manejaba con irrigación solamente, se colocaban catéteres, ya sea percutáneos o abordajes endoscópicos, con lavados profusos para poder movilizar las grandes masas de necrosis. Luego la necrosectomía directa, ¿sí? Posteriormente se empiezan a combinar métodos. Luego vienen los stent autoexpandibles, colocados transmural, y por último los stent de aposición de lúmenes, como los que vamos a ver a continuación. Este fue el desarrollo, que primero, digamos, el desarrollo y la evolución del manejo endoscópico de la necrosis. Al principio era solamente con stent, se colocaban dos stent transmurales pigtail que quedaban colocados ahí, entonces luego uno lo podría ir recambiando con lavajes, ¿sí? Se colocaba un drenaje naso-retroperitoneal o un drenaje oro-retroperitoneal, y se empezaban a hacer distintos tipos de lavajes para ir, digamos, recolectando material necrótico que salía por el mismo orificio donde uno colocaba. Después, Todd Baron muestra la utilización de stents en colecciones que eran ya un poco más grandes. Entonces se comienzan a hacer lavados y a través del stent colocados en forma transmural, y posteriormente sobreviene la época con el doctor Sewall, que comienza con la necrosectomía directa, en donde ya le empieza a aparecer el componente de la tracción. Ya no lo dejamos solamente liberado a la irrigación, sino que ahora vamos directamente y entramos al retroperitoneo transgástrico, o a través de un stent colocado transparietal, como vamos a ver luego, con el endoscopio, y empezamos a hacer maniobras de tracción sobre el retroperitoneo y la necrosis. Este es un paciente de nuestra unidad, fue uno de los primeros pacientes que tenía una necrosis infectada, paciente en terapia. Entonces acá no teníamos nosotros el ecoendoscopio y utilizábamos esta técnica, que es una técnica con un papilotomo aguja, directamente donde a bomba la colección ingresábamos al retroperitoneo, y fíjense ustedes cómo sale a presión el material purulento, que en realidad esto es lo que hace desbarrancar al paciente, lo que lo deteriora, es esa cantidad importante de pus que se va diseminando por la fina red vascular retroperitoneal, que inmediatamente es como si uno inyectara directamente al torrente sanguíneo grandes cantidades de toxina. Por eso estos pacientes tienen ese deterioro tan importante. Fíjense ahí, ya en el 2008, nosotros ya basados en esos trabajos, empezamos a hacer necrosectomía directa. Esto es muy importante tener en cuenta
desde todo punto de vista, no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista anatómico, reconocer estructuras anatómicas retroperitoneales, o por lo menos saber dónde uno está trabajando y qué estructuras pueden haber fundamentalmente vasculares. Esto es muy importante, que el que haga esto tenga esa noción anatómica, porque todos los que han operado el retroperitoneo y los que han tenido que operar este tipo digamos, de problema, saben lo complicado que es cuando se produce un sangrado que muchas veces ni siquiera con la mano, ni siquiera en directo uno podía manejar. Entonces lo que hacíamos al último, fíjense ustedes ahí, un gran proceso necrótico, dejábamos un stent colocado, ya una vez que habíamos hecho la necrosectomía directa, para luego volver a ingresar y hacer los lavados que fueran necesarios. En este caso hicimos 3 lavados y con eso el paciente tuvo una resolución realmente muy buena y satisfactoria. Bien, luego empezamos como justamente la progresión y la evolución del manejo de las necrosis con el manejo percutáneo y combinado. En este caso era un paciente que también tenía una necrosis, no había la posibilidad por el estatus del paciente, así que se le hizo un drenaje percutáneo que conectaba con la necrosis, ustedes lo ven ahí, un drenaje transabdominal, que luego lo conectaba. Luego estos pacientes, no nos olvidemos, que más de la mitad de estos pacientes solamente se benefician o solamente no hay que hacerle más nada cuando uno le coloca un stent percutáneo. O sea, cuando el Step Up Approach fue percutáneo o endoscópico, existe más de la mitad de los pacientes en donde no hay que hacer más nada. Esto nos sirve de plataforma para ver cuál es la evolución del paciente y si es necesario, uno actúa y hace la necrosectomía, que vamos a ver de acuerdo al tipo de ubicación que tenga, si es centroabdominal, es decir, retrogástrica, o si se ubica en los parietocólicos, que ya es una necrosis mucho más, son los pacientes en donde uno está realmente viendo cómo la necrosis progresa y van por los parietocólicos por el retroperitoneo hasta la pelvis realmente, y son grandes extensiones de necrosis, que es otro tipo de abordaje. Este otro paciente, un paciente de 29 años también de nuestra unidad, con una gran necrosis, fíjense ustedes, una gran necrosis retrogástrica, un gran componente. Lo que hicimos con este paciente fue hacer un Step Up Approach endoscópico, le colocamos un stent directamente, y fíjense ustedes cómo salía gran cantidad de material purulento y de necrosis, que solamente hizo falta este gesto. Con esto el paciente realmente tuvo una mejoría muy importante y posteriormente le extrajimos el stent y el paciente tuvo una evolución realmente muy buena. Bueno, luego, con el advenimiento de la ecoendoscopía, empezamos a tener otro espectro, es decir, ya podíamos seleccionar y podíamos ver dónde podíamos dejar esto para evitar una de las complicaciones más importantes, que es la complicación hemorrágica por la presencia del pseudoaneurisma a nivel de la pared gástrica, cuando se forma, digamos, esta estructura que es la necrosis encapsulada. Entonces esto nos permite, fíjense ustedes, detectar bien el foco donde está la cantidad de líquido, como en esta colección, una necrosis con líquido y material necrótico abundante. Y esto lo que nos permite es poder ver el lugar y poder hacer un Doppler, como ustedes pueden ver ahí, puede hacer un Doppler de la pared. Entonces ahí uno puede determinar y puede eludir la presencia del vaso o del pseudoaneurisma si estuviera, lo cual realmente nos pone en una situación, lo pone al paciente en una situación muy favorable para poder hacer este tipo de abordajes. Aquí, fíjense qué interesante lo que yo les contaba de el reconocimiento de los elementos del retroperitoneo, es decir, el conocimiento anatómico. Fíjense ustedes ahí, nosotros tenemos luego de que el paciente le hiciéramos un abordaje con
un stent de aposición de lumen, que es este stent que es como un yo-yo. Fíjense ustedes ya cómo está granulando todo el retroperitoneo. Esto es lo que uno busca para que el paciente, esto se acompaña de que en la clínica el paciente ya está mucho mejor, han bajado los blancos, no requiere inotrópicos, muchas veces estos pacientes ya no están en ARM, entonces ahí empiezan a aparecer los elementos anatómicos. Fíjense ustedes, la arteria mesentérica superior, si uno no tiene conocimiento o si uno no se percata de que este elemento anatómico puede estar debajo de una necrosis pancreática, y uno puede traccionar y realmente producir una hemorragia o un problema muy complejo. En este caso, estábamos sacando el stent luego de haber hecho el tratamiento en este paciente, y fíjense ustedes cómo quedaba el procedimiento. Este fue otro paciente de nuestra unidad, y aquí les voy a hablar de lo que es la necrosis estéril. Este paciente había sido operado en enero de este año, del 2020, por una litiasis coledociana. Este paciente, una colecisto-coledocolitiasis. Luego este paciente evoluciona posterior a la cirugía con una pancreatitis, queda internado, evoluciona favorablemente, y en los controles aparece, en los controles alejados, al 5º mes, luego de la cirugía, le aparece esta gran colección necrótica con un paciente asintomático. En realidad, lo que tenía el paciente era que había bajado de peso porque no tenía apetito, y aparte había comenzado con vómitos. Entonces, ahí se plantea la duda. Realmente este paciente tenía una gran necrosis, bien retrogástrica, y asintomático, tenía solamente esto que le llamaba la atención al grupo quirúrgico que había intervenido, de por qué no comía y demás. Nosotros ya teníamos conocimiento de que estos pacientes que tienen este gran componente necrótico, por otra experiencia, que ya la experiencia nuestra que ya habíamos visto en otros casos, es que en el centro de este material necrótico hay una gran cantidad de pus, que habitualmente el paciente es como que hace un mutualismo, es decir, llega a un equilibrio tan estable de que el paciente no tiene manifestaciones. Entonces decidimos abordar este componente necrótico con un stent de aposición, como ustedes ven, y fíjense la gran cantidad de material purulento que viene una vez que empezamos a remover las capas superficiales, hasta luego remover por completo y quedar absolutamente sin ningún tipo de evolución. El paciente tuvo una evolución absolutamente satisfactoria. En 3 sesiones logramos remover toda esa masa necrótica. Fíjense ustedes que ya tiene una gran cantidad de tejido de granulación que ya lo había, digamos, como que el organismo había bloqueado toda esta parte. Luego, en el año 2011, el doctor Claudio Navarrete, que es nuestro maestro, nos enseña que el abordaje transparietal al retroperitoneo producía una mejoría realmente importante en el manejo de la necrosis, y como se ha demostrado ya en muchos trabajos, el abordaje endoscópico es el que menos interleuquinas libera, fundamentalmente interleuquina 1, 6, 8, que son las promotoras del CIRS. Entonces, él colocaba un stent esofágico totalmente cubierto, luego en uno de los trayectos de drenaje percutáneo, que primariamente dilataba, y posteriormente lo dejaba colocado, y a través del stent se metía con su endoscopio y hacía la necrosectomía hasta que el paciente tenía una mejoría. Este fue un caso muy interesante que nos tocó tratar, también un paciente derivado de otra provincia, al que ya venía tratado con un step-up approach de percutáneo. Entonces el paciente seguía en muy mal estado general, febril, con inotrópicos y demás. Entonces lo que decidimos fue, en este paciente, fíjense, con una gran necrosis a nivel central y periférica por los parietocólicos, lo que decidimos fue cambiar los calibres de los drenajes, ¿sí? Pusimos drenajes de 30 French con el sistema de dilatación Amplatz, como el que usan los urólogos. Entonces ahí colocamos tubos de drenajes pleurales, como ustedes pueden ver ahí. Esto mejoró al paciente durante 5 días, es decir, lo volvió
a un estado de, digamos, ya había disminuido la fiebre y demás, pero 5 días después el paciente comienza nuevamente con todo el síndrome de respuesta inflamatoria. Entonces, lo que hicimos acá con este paciente fue, ya habíamos pensado en que el step-up approach ya no nos había servido, entonces a la necrosectomía directamente con un stent a nivel transparietal, ¿sí? Como lo van a ver ahora cuando empiecen a correr los videos. Bueno, lo que hicimos fue avanzar sobre los drenajes percutáneos, avanzamos una guía y posteriormente sobre la guía los dilatadores y luego comenzamos a hacer la necrosectomía, como van a ver en un momento, ¿sí? Bueno, ahí está, ahí se están acomodando los videos por una cuestión, no sé si habrá algún hacker, pero bueno, ahí está, se están acomodando los videos, no sé por qué no arrancaron, pero bueno, aquí es como, fíjense ustedes cómo ya disminuyó, acá ustedes pueden ver en la izquierda la colocación del stent autoexpandible y con una gran disminución, ahí está cómo se va, cómo es el procedimiento. Bien, lo que logramos con esto fue empezar a hacer la necrosectomía. Luego de 3 intervenciones, el paciente ya comenzó a verse el tejido retroperitoneal, digamos de granulación, lo cual se acompañó claramente de la mejoría clínica. Entonces, lo que hicimos fue rápidamente bueno, estos pacientes, como yo dije al principio, tienen que tener un soporte nutricional que es muy importante para la evolución posterior de esa granulación y, digamos, de ese cierre del retroperitoneo en forma cicatrizal. No sé por qué no avanza, tengo algún problema. ¿Me escuchan, Daniel? Sí, 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 se escucha perfecto, Jorge. A ver si podés darle clic a cada uno. No, sí, le podemos dar clic, pero no avanzo. Bueno, ahí está. Ahí está, ahí se está viendo. Bien, ok. Bueno, ahí está, ahí se puede ver cómo se dilata el trayecto y cómo podemos avanzar y hacer la necrosectomía en partes que en realidad cada vez que uno remueve, aunque sea que remueva poca cantidad, realmente eso le ayuda mucho al paciente en la evolución posterior, ¿sí? Bueno, aquí está lo que ya les mostraba, y esta es la posibilidad que uno tiene de poder navegar en el retroperitoneo, es lo que comentaba primero de tener un conocimiento anatómico. Esto es muy importante saber, uno lo puede hacer con el apoyo de fluoroscopía, que sería una retroperitoneoscopía, digamos, apoyada o dirigida por fluoroscopía. Entonces uno puede avanzar y uno puede ver a qué nivel está. ¿Sí? Esto es muy importante por el reconocimiento de las distintas estructuras. Todos los que alguna vez operaron el abdomen saben de esta clasificación del retroperitoneo en 5 compartimentos, y por lo menos es muy importante saber qué hay detrás del compartimento gástrico y a nivel del número 2. ¿Por qué? Porque muchas veces uno puede estar enfrente de un elemento vascular sin saberlo. Bueno, esta es una de las complicaciones que puede producirse.
Fíjense ustedes acá en el slide de la izquierda, ahí nosotros durante la necrosectomía de ese paciente que les mostramos, ahí encontramos, fíjense, un vaso. Aquí lo que hicimos fue hacer dos clips, uno distal y otro proximal, y cortarlo. Algunas veces nosotros tratamos de dejarlo, de no tocarlo, pero otras veces es imposible cuando uno remueve. Y en este otro video ustedes pueden ver un pseudoaneurisma, cómo se identifica endoscópicamente y cómo uno lo puede tratar directamente, como lo que acaban de ver. Es bastante impresionante ver este tipo digamos, de complicación que algunas veces obliga a un tratamiento más agresivo. Digamos, el algoritmo que utilizamos es el algoritmo de la Haga con algunas modificaciones. Nosotros cuando tenemos un componente, si tenemos una wall of necrosis estéril o infectada, sin duda que es el paciente que tiene la necrosis infectada, cuando tiene un componente central próximo al tubo digestivo, al estómago o al duodeno, entonces ahí decidimos, directamente hacemos, si es positivo, entramos directamente, hacemos una necrosectomía directa, si no, hacemos un drenaje percutáneo, y con eso muchas veces eso se termina ahí, el paciente en más de la mitad de los casos evoluciona favorablemente. Si no es así, entonces hacemos directamente, le colocamos un stent de aposición, y si el paciente tiene una gran, digamos, una gran necrosis, nos metemos por ahí, hacemos la necrosectomía hasta que el paciente se mejore y le dejamos colocado stent plásticos doble pigtail. Si el paciente tiene grandes extensiones de necrosis a nivel de los parietocólicos y a nivel de retrogástrico, lo que hacemos es abordar el retroperitoneo por vía percutánea con un stent esofágico lo más largo que se pueda, y comenzamos a hacer la necrosectomía digamos, por esa metodología, y eventualmente transgástrica. Bueno, algún aporte de lo nuevo. Todo esto está manejado fundamentalmente por las citoquinas. Entonces, digamos, lo nuevo que les traigo es este inflamosoma que se llama NLRP3, que está en el citosol de los macrófagos, que son los que migran a nivel del páncreas. Estos serían los que regulan, digamos, la hipoinflamación. Es decir, así como nosotros conocemos que está el CIRS, también está el CARS, ¿sí?, que sería todo lo que está a favor de disminuir o de retrasar la liberación de todas estas citoquinas. Actuar sobre esto para disminuir esa respuesta va a ser realmente el desafío en los años que vienen. Y el otro adelanto es la resonancia magnética nuclear de 7 Tesla, que nos puede ayudar a determinar algunos otros parámetros, como a nivel de la vía biliar, etcétera, que creo que es algo muy interesante. Bueno, creo que en los últimos 20 años ha evolucionado, como dijimos anteriormente, la cirugía, desde la cirugía abierta a la mínimamente invasiva. En la década del 60, con las guerras que hubieron, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, surgió un aforismo, que era que a grandes incisiones, grandes cirujanos. El aforismo ese ha cambiado ahora. Es a grandes cirujanos, a mínimas incisiones. ¿Por qué? Por el advenimiento de todas estas tecnologías de invasión mínima, que ya han demostrado que han venido para quedarse y seguramente se van a seguir desarrollando, y que han producido en muchos de nuestros pacientes realmente un gran adelanto y una gran disminución de la morbimortalidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. La verdad, muy buena tu charla, nos ilustró bastante. Yo principalmente quería preguntarte dos cosas que por ahí, viendo las complicaciones del procedimiento, me dan un poquito de escalofrío. Y una es, vos con tu experiencia, ¿cómo sabés cuánta necrosis vas a sacar o hasta dónde te vas a extender con la necrosectomía?
Y lo otro es si también viendo la habilidad y el step-up approach y lo que hacen combinado con percutánea, si tenés alguna localización de la necrosis que vos digas, yo acá con esta sistemática no me meto, o podés abarcar cualquier tipo de necrosis, porque vi que a las necrosis grandes también las abordan de esa manera. Bueno, vuelvo a repetir, es muy buena la pregunta. Con el advenimiento de las imágenes, yo creo que uno puede determinar en qué momento uno se va a meter. Y de acuerdo a la extensión de la necrosis, si es central, retrogástrica o retrodenal, o si es extensa hacia el retroperitoneo. Entonces uno determina ahí, muchas veces lo que tratamos de hacer al principio, como dije, es no tocar a estos pacientes. Entonces, el primer abordaje muchas veces es un abordaje percutáneo, ¿sí? Con eso, muchas veces los pacientes ya no hay que hacerles más nada, o un abordaje como mostré, retrogástrico, un step-up approach, y en relación si a una necrosis no le voy, me da un poco de temor entrar por un lado o por otro con la vía mínimamente invasiva, no nos da temor, porque creo que esto tiene que ver, el tener el endoscopio dentro del quirófano es una herramienta más. Es decir, así como nosotros utilizamos el laparoscopio, como utilizamos el artroscopio, el toracoscopio, utilizamos el endoscopio. Y podemos justamente jugar con esta combinación de métodos, ya sea laparoendoscópico o laparoscópico percutáneo, o las tres técnicas, y si eso no da resultado, bueno, todavía tiene un papel la cirugía abierta, que cada vez es menor, porque la endoscopía le ha sacado ya muchos procedimientos, la endoscopía intervencionista en el quirófano le ha sacado muchas cirugías a la cirugía abierta, y creo que ese es y se ha demostrado que realmente tiene muy buenos beneficios. Está por verse, digamos, cuál va a ser la evolución final. Creo que ninguno de estos elementos es la panacea para decir esto es mejor que esto, o la laparoscopía, o la endoscopía, o el percutáneo. Creo que los pacientes se benefician cuando el paciente entra al servicio, y no por la puertita de endoscopía, o la puertita de percutáneo, o la puertita de laparoscopía. Entonces cada uno le va a ofrecer lo que hace cada uno. La clave es que el paciente entre al servicio y entre todos se decida, no solo con los endoscopistas, los laparoscopistas, el paciente de terapia se decía, bueno, la mejor opción para este paciente va a ser esta. Muchas veces esa decisión se toma de acuerdo a la, digamos, a la disponibilidad local, que también es otra cosa muy importante y que no es menos importante, porque en todo el país nosotros sabemos que no hay muchos lugares donde no se cuenta con toda la tecnología. Entonces también es importante el mensaje para ese grupo de cirujanos, ese grupo de médicos que manejan este tipo de pacientes. Muchas veces un drenaje percutáneo puede estabilizar el paciente y derivarlo a un centro de mayor complejidad para que siga ahí su tratamiento. Bien, bueno, muchas gracias de nuevo. Sí, ahora después vamos a seguir con las preguntas. Ahora vamos a pasar a la charla de la doctora Daneri. La doctora Daneri nos dará el tema de qué debemos saber los cirujanos sobre pólipos y polipectomía. Ella es cirujana general, especialista y referente en coloproctología en el Hospital Británico. Trabaja con el doctor Patrón Uriburu. Así que, bueno, vamos a darle paso ahora a esta disertación. Bueno, muchas gracias. Espero poder estar a la altura de Juan Carlos Patrón. Voy a compartir pantalla ahora. Bien, ¿se ve ahí? Sí, perfecto. Bien. Bueno, la charla esta es qué debemos saber los cirujanos sobre pólipos y polipectomías. Y ahí tenemos que hacer una gran división, que es los cirujanos que hacen colonoscopías y los que no hacen colonoscopías. Obviamente el que hace colonoscopías tiene que tener un conocimiento mucho más amplio de los distintos tipos de pólipos, de cuáles son las opciones terapéuticas, pero el que no hace colonoscopías también es muy importante que tenga estos datos en su arsenal,
porque le va a permitir interpretar los estudios que solicita o cuando viene algún resultado de una colonoscopía, y además tomar conductas en función de eso. La clasificación histológica de los pólipos se los divide en neoplásicos, no neoplásicos y submucosos. En este caso nos vamos a abocar más que nada a lo que son los pólipos neoplásicos, y entre ellos están los premalignos, que es lo que llamamos adenomas, que se dividen según sus componentes en tubular, vellosos, tubulovellosos y serratos, y los pólipos malignos, que cuando hablamos de pólipos malignos es cuando ya se convierte en un carcinoma invasor, cuando tiene compromiso de la submucosa. Entonces, en función de con qué nos encontramos, es el tratamiento que vamos a ofrecer. A ver si un paciente es posible de realizar una polipectomía o si necesita una cirugía. En este caso, es muy clara la diferencia entre lo que es un pólipo pediculado, que fácilmente puede ser resecado por endoscopía, con un carcinoma claramente invasor en este caso, que más que una biopsia no vamos a hacer por vía endoscópica. Este es un caso por ahí también bastante sencillo, que nos llevaría a hacer una polipectomía, a pesar de que no es pediculado como el otro pólipo que vimos en la imagen anterior, sino que es un pólipo sésil, pero no nos muestra ningún patrón que a nosotros nos preocupe como para no hacer una polipectomía de entrada. Entonces, lo importante es poder diferenciar, antes de hacer la polipectomía, si la lesión que estamos viendo es benigna o es maligna, para ofrecer el mejor tratamiento. El pólipo maligno es un adenoma que atravesó la muscular de la mucosa y penetró la submucosa, es decir, que es un carcinoma invasor temprano. También se lo puede definir como una lesión polipoidea que endoscópicamente parece un adenoma, pero cuando vemos el resultado de la anatomía patológica resulta que invadía la submucosa. La incidencia luego de una resección endoscópica, aproximadamente entre un 0,5 y un 8,3% de los pólipos que enviamos van a tener malignidad. Y en muchos de esos casos hay cierto riesgo de metástasis ganglionar. Se ha visto en piezas resecadas después de polipectomías previas por pólipos invasores hasta un 25% de metástasis ganglionares. E incluso un 10 a 13% de enfermedad residual. Entonces acá lo que tenemos que evaluar son los factores de riesgo para la generación de pólipos. Obviamente el principal factor de riesgo es la edad. A mayor edad, mayor riesgo de tener adenomas. Vemos que a partir de los 70 años ya se acerca más o menos al 60% de riesgo. Obviamente en este caso tenemos que descartar todo lo que son las enfermedades hereditarias relacionadas a poliposis, que es un tema aparte y que excede a esta presentación. Entonces, ¿cómo saber antes de la resección si estamos hablando de un pólipo benigno o ya de un carcinoma invasor? Lo ideal sería saber siempre la histología antes de la resección, pero eso no es lo que pasa en la vida real, y lo que tenemos que tener en cuenta en la vida real es la sospecha de malignidad. Y para esto tenemos varios parámetros. Entre eso está la localización, el tamaño de la lesión, y tenemos distintas clasificaciones como la de París, el pit pattern de Kudo, o algunos signos de crecimiento invasor. Ahí vamos a hablar un poquito en detalle de cada uno de ellos. En relación al tamaño, se cree que los pólipos menores a 1 centímetro tienen una tasa muy baja de riesgo de presentar malignidad en la anatomía patológica. Los mayores de 1 centímetro tampoco es que sean tan altos, por eso no vamos a utilizarlo nunca como un único parámetro. Para medir los pólipos mientras hacemos la colonoscopia, a veces resulta medio dificultoso porque la magnificación que nos da el colonoscopio hace que las lesiones parezcan muchísimo más grandes de lo que en realidad son. Y para eso utilizamos las herramientas que tenemos que pueden utilizarse a través del canal del trabajo del colonoscopio, como por ejemplo la pinza de biopsia, que sabemos que cuando está abierta mide 8 milímetros y cuando está cerrada mide 2,4. Entonces acercamos eso al pólipo y eso nos va a dar un estimado de la medida que tiene. En cuanto a la localización, se ve que el riesgo de malignidad, primero que el porcentaje de pólipos que aparecen en el colon y en el recto son más frecuentes en el recto, el colon sigmoides y luego en el colon ascendente y transverso. Los ángulos son los sectores donde menos encontramos pólipos, donde hay menos tasa de detección, y puede ser por varios factores.
primero, que el segmento que estamos analizando es muy pequeño. Segundo, que son sectores en donde también hay menor incidencia de cáncer colorectal. Y por otro lado, son zonas dificultosas de visualizar y pueden constituir algunos puntos ciegos de la colonoscopía. Acá lo que vemos es la clasificación de París, que lo que nos determina es la clasificación morfológica de los pólipos vía endoscopía. En los que son el tipo 1, que puede ser POS, habla de pólipos pediculados o pólipos sésiles. Y los del grupo 2, que pueden ser A, B o C, son todas lesiones planas. Puede ser exclusivamente plana como el B, plana elevada como el A, o incluso con algún grado de ulceración, que es el 2C. Acá vemos esta clasificación nuevamente, y lo que vemos también es que en algunos casos pueden combinarse varias de las clasificaciones en una misma lesión. Y también vemos que los tipo 2 tienen un riesgo alto de malignidad, mucho más alto que los del tipo 1, y los que son deprimidos son raros, pero son los que suelen tener histología más desfavorable. Acá vemos algunos ejemplos por vía endoscópica. Este primero es claramente pediculado, vemos el pedículo y el pólipo encima, con forma de hongo. En este, que está como de costado, por ahí es más difícil de identificar, pero se ve bien la cabeza del pólipo y el pedículo a este nivel. Y estos dos son pólipos sésiles, uno los ve bien redondeados y bien delimitados, pero que no puede identificarse un tallo. Estas ya son lesiones planas elevadas, está bien delimitado, pero si uno ve no tiene mucha elevación en relación al resto de la superficie mucosa, pero se ve la mucosa claramente alterada. Y a veces pueden extenderse y formar en forma de carpeta, y eso se lo conoce ya como crecimiento lateral o lesiones de crecimiento lateral, que generalmente se las denomina así cuando superan el centímetro. Y dentro de ellas pueden ser granulares o no granulares. Y entonces acá aparecen diferentes combinaciones. En las lesiones de crecimiento lateral, las granulares suelen ser en el 95% benignas, y las que no son granulares, en el 15% tienen malignidad, sobre todo en las que son pseudodeprimidas, que es esta última que vemos acá. Esto tal vez parece muy difícil de identificar, pero es el tipo 2B, que se ve una alteración de la mucosa, pero no se ve ni elevación ni depresión. Y en el caso del 2C, que habíamos hablado también, que eran las lesiones planas, pero con algún grado de depresión, vemos bien la alteración de la mucosa, está bien delimitada, y en el centro se puede ver una depresión. A su vez se los puede clasificar desde el punto de vista histopatológico en tubulares vellosos y tubulovellosos, y tenemos algunos indicios durante la endoscopía para saber si son uno u otro, que generalmente son más irregulares. Los que son vellosos tienen un color más rojizo, los que son tubulovellosos, y los tubulares suelen ser más lisos y claros. Pero no sabemos con certeza hasta que no vemos la anatomía patológica. Lo que sí sabemos es que los adenomas vellosos, y especialmente los que tienen gran tamaño, son los que tienen mayor riesgo de displasia. Bueno, el otro factor pronóstico o que nos permite evaluar cuáles son los que probablemente tengan mayor riesgo de malignidad es la clasificación de Kudo de acuerdo al Pitt pattern. Acá vemos en forma gráfica los distintos tipos. Cuando hablamos de 1 y 2 hablamos de lesiones claramente benignas, y a partir del 3, a partir del 3 ya tenemos mayor sospecha de malignidad, especialmente en el 5. El 1, uno ve la mucosa normal, que son con un granulado bien pequeño y bien definido. Esta forma más estrellada o de asteroide habla más de una lesión vellosa, y acá vemos cómo se empieza a alterar tanto el tamaño como la morfología de este patrón que se ve en la mucosa. El tipo 3, que hay dos tipos, el S y el L, que el S son imágenes, son similares al del Pitt pattern 1, que es el de la mucosa normal, pero suelen ser más pequeñitos y algunos sectores más alargados. Y en el 3L suelen ser más alargados y más grandes que en el patrón 1. En el patrón 4
lo que vemos son formas más abusadas, incluso vamos a ver en alguna foto que parece más, da un aspecto más cerebroide, y el Pitt-Pattern 5 es como mucho más anárquica la distribución de las imágenes en la mucosa. Bueno, acá está un poquito más explicado, pero es exactamente lo mismo que hablamos recién. Tiene sus ventajas, la verdad que si uno puede identificar bien estos patrones, puede darnos un indicio de malignidad. En el caso del 5 es altamente probable de que esa lesión sea invasora, pero a veces no es tan fácil en la realidad. Si vemos ahí, acá vemos los distintos tipos de patrones de la clasificación de Kudo, y es mucho más difícil de diferenciar que cuando uno ve esos gráficos tan bien dibujados. Entre esto y esto es difícil encontrar una diferencia, que sería el patrón normal y el patrón estrellado, porque en realidad vemos sectores que tienen la mucosa normal con algunos sectores con formas más de estrella o de asteroide. Entre el 3 y en los dos subtipos del 3, lo que vamos a ver más que nada es la diferencia de tamaño, pero tampoco es muy diferente entre sí, pero sí vemos que son unas imágenes como más alargadas. En este sí se ve ese patrón que les decía, más tipo cerebroide, y que también habla de un patrón más velloso en el pólipo, y en este caso el Pitt-Pattern 5, que es totalmente arcaico. Bueno, la sospecha de invasión de la submucosa la tenemos que tener por estos factores que estuvimos hablando, pero también cuando hay adenomas vellosos grandes, hay ulceración, induración, friabilidad o signo de lifting negativo. El signo de lifting es cuando uno infiltra la base del pólipo para evaluar a ver si se eleva. En el caso de que se eleve, el signo de lifting es positivo y uno puede realizar una mucosectomía sin problema. Y en el caso de que el signo de lifting sea negativo, es cuando no se eleva y ahí uno tiene que sospechar que está adherido a la submucosa. También puede haber casos en que cuando hubo alguna polipectomía previa o mucosectomía previa en ese sector o una biopsia previa, a veces el mismo tejido cicatrizal genera una retracción que hace que no sea posible elevarlo y puede confundir al endoscopista que está realizando el procedimiento. Estos son todos parámetros para no guiarnos exclusivamente por el patrón de Kudo, que a veces es más difícil de identificar. Bueno, vamos a ver algunas imágenes. En estas claramente hay una sospecha de invasión de la submucosa. Vemos una forma muy heterogénea, una lesión voluminosa con clara ulceración. Si uno hace una biopsia en esa zona, va a notar que está indurado, que es difícil movilizarlo, incluso es difícil confeccionar la biopsia. En este caso no haríamos más que tomar una biopsia porque sospechamos claramente que hay una invasión. Este es un caso en el que podría generar dudas. Como es una lesión pequeña, que no va a traer mayor dificultad intentar una resección, uno en este caso intentaría elevarlo y hacer una resección para buscar la anatomía patológica en vez de realizar una biopsia incisional. En este caso no tenemos la menor sospecha de que podamos realizar una polipectomía clásica y que lo más probable es que no venga ninguna patología relacionada con malignidad, porque no tenemos ningún signo de sospecha. En este caso vemos que el tamaño no es muy diferente a la lesión anterior, sin embargo el patrón de la mucosa sí se ve muy alterado. Entonces, como para sacarnos la duda, en este caso lo que haríamos sería infiltrar la base para ver si se eleva e intentar resecarlo de esa manera. Si no se eleva, tiene indicación de biopsia de no resecar, pero si se eleva fácilmente, sí podemos hacer una resección endoscópica, que es lo que se hizo en este caso. ¿Por qué no le hacemos biopsias a los pólipos como para después ir a buscarlos en el caso de que la biopsia venga negativa para neoplasia? El tema es que la mayoría de las lesiones que vienen con malignidad no está extendida en toda la superficie del pólipo, sino que tiene algún foco de malignidad. Entonces tal vez estamos biopsiando en una zona que no es representativa y entonces no es garantía de que ahí no haya enfermedad maligna. Cuando uno reseca un pólipo y se queda con alguna sospecha de que pueda ser maligno, lo ideal es tatuar la zona, que lo hacemos con tinta china, y dejarlo bien asentado en el reporte de la colonoscopía. No solo
que se tatuó, sino a dónde se tatuó. Generalmente lo que indicamos es hacer por lo menos 2 inyecciones y que sean en la zona proximal, distal al pólipo. Bueno, como veníamos hablando, esto es como un resumen de los criterios endoscópicos de malignidad, que son los pólipos con ulceración, contornos irregulares, los criterios de París cuando estamos hablando de lesiones planas o planas ulceradas, el aspecto glandular o pit pattern 5 de Kudo y el signo de lifting negativo. En estos casos es cuando no recomendamos hacer una resección endoscópica. Después de la resección, lo que tenemos que evaluar es el resultado de la anatomía patológica. Todos los adenomas tienen algún grado de displasia que va a depender de la tipía nuclear, de la distorsión de la citología y de la formación glandular. Y pueden ser displasias de alto grado o de bajo grado. Esto lo vamos a hablar mejor ahora cuando hablemos de la clasificación de Viena. Esto de acá. Pero vamos a lo que es la clasificación de Hagitt, que la descripción de Hagitt es en relación a la invasión o no de la submucosa y al sitio del pólipo en el que se produce esta invasión. Entonces, dentro de lo que es un pólipo pediculado, podemos tener un nivel 0, que sería un carcinoma in situ porque no invade la submucosa. A partir del nivel 1 invade la submucosa, pero es en la cabeza del pólipo, en el nivel 2 es en el cuello y en el nivel 3 es a nivel del tallo. El nivel 4 es cuando ya es en la pared colónica, a nivel de la submucosa obviamente. Cuando hablamos de un pólipo sésil, la invasión de la submucosa ya determina que sea un nivel 4 porque no tiene todos los otros segmentos. Hablando de extensión, también en la anatomía patológica lo que vamos a poder encontrar es esta división en SM1, SM2 y SM3. La limitación que tiene esta clasificación es que lo que hace es dividir a la mucosa, a la submucosa en 3/3. Y si uno no tiene la muscular abajo, no sabe exactamente cuáles son esos 3/3, y algunos lo que hacen es reemplazar eso por división en micrones. Pero esta clasificación lo que hace es dividir tercio superior, lo clasifica como SM1, tercio medio SM2 y el tercio inferior SM3. Y en función a esto implica un mayor o menor riesgo de compromiso ganglionar. El SM1 tiene un riesgo de un 1% de invasión ganglionar, un SM2 6% y un SM3 del 14%. Por eso en patología colónica, un SM3 seguro que va a ir a una resección quirúrgica. El SM1 y el SM2 uno podría debatirlo, y en el caso del recto algunos discuten incluso el SM3 si sería necesario o no, pero bueno, eso ya es un tema bastante controversial. Bueno, y vamos a la clasificación de Viena, que es otra clasificación histológica, que tiene que ver con el grado de diferenciación. La categoría 1 es negativo para neoplasia, la categoría 2 es indefinido, la categoría 3 es neoplasia de bajo grado, o sea, es un adenoma con displasia de bajo grado. La categoría 4 ya hablamos de neoplasia intramucosa, o carcinoma in situ, o adenoma con displasia de alto grado, que algunos la toman como sinónimos a todas estas clasificaciones. Y en la categoría 5 ya estamos hablando de neoplasia invasora, es decir, un carcinoma intramucoso, moderado o pobremente diferenciado, intramucoso, moderado o pobremente diferenciado, o un carcinoma submucoso, es decir, que invade la submucosa o a mayor profundidad, pero que no lo puede determinar porque es solo una resección endoscópica. Entonces, en función a esto, uno puede determinar si se puede hacer simplemente seguimiento o si necesita alguna resección más amplia. En el caso del 4, generalmente con una resección local más amplia es suficiente. En cambio, en el grado 5, la mayoría de las veces va a necesitar de una resección quirúrgica. ¿Cuándo sabemos que la resección de un pólipo fue adecuada? En los pólipos pediculados malignos uno tiene que tener en cuenta haber tenido un margen de resección libre, que sea bien o moderadamente diferenciado, sin invasión linfática o vascular, y también tener la seguridad del endoscopista de haber hecho una resección completa. Si el endoscopista tiene dudas si quedó algo en esa zona, es mucho más seguro volver al lugar y evaluar la zona marcada. Un margen suficiente es simplemente que el segmento de corte
no pase por lesión, con 1 o 2 milímetros libres es suficiente. Entonces, la resección puede ser endoscópica cuando uno puede hacer una resección completa, cuando el carcinoma fue bien o moderadamente diferenciado, intramucoso, ausencia de invasión linfática o venosa en el pedículo y con un seguimiento estricto. Y en el resto de los casos, la indicación va a ser una resección quirúrgica. Hay distintas técnicas para resecar pólipos benignos. Existe la polipectomía simple, que se hace con ANSA durante la endoscopía. Puede utilizarse TAMIS para las lesiones de recto. Resección mucosa endoscópica o incluso la disección submucosa, que son distintas técnicas que se utilizan para obtener un espesor mayor de la pared. Y entre eso también tenemos la que es Full Thickness Resolution Device, que es un dispositivo que no está disponible en todos los lugares, pero que está tomando cierto peso ahora. Lo que permite es hacer una resección de espesor completo que nos va a permitir evaluar bien el espesor de la lesión y resecarla completamente. También pueden hacerse endoscopías combinadas con cirugía, especialmente con cirugía laparoscópica. Este es un pólipo en el que se hizo una polipectomía común. Estos dispositivos de lo que estábamos hablando, que lo que hacen es atrapar parte de la mucosa, traerla hacia el conducto de trabajo y disparan un dispositivo que lo que hace es sellar la parte baja previa a la sección. Acá lo vemos en forma no esquemática y cómo queda el lecho de la resección. Y bueno, y acá vemos un par de videos de lo que es la combinación de laparoscopía con cirugía endoscópica. Muchas veces esto es para lesiones que son claramente benignas, pero que tienen una resección endoscópica dificultosa. Puede tener que ver eso con la extensión de la lesión o con la ubicación de la misma. Y a veces las pinzas de laparoscopía lo que nos permiten es rectificar el colon, especialmente en el colon derecho usamos esto, pero puede ser en otros segmentos también, rectificarlo, incluso empujar en ciertos momentos, como para facilitar el trabajo al que está haciendo la resección endoscópica. En este caso lo que está haciendo es una resección en piecemeal, no es la pieza completa que sale, y en el derecho cruento lo que van a hacer es dejar clips, y esto también lo que nos permite es un mejor control para ver que no haya ninguna lesión que atraviese la pared y que pueda traer complicaciones al paciente. Acá vemos otro ejemplo. En este caso es una lesión que está en el ángulo hepático, que por eso hace que sea dificultosa desde el punto de vista endoscópico. No había buena visión cuando no fue asistido por la laparoscopía. En este caso se pudo resecar en una sola pieza sin ninguna dificultad. Y avanzo a la siguiente. Este es un caso con una lesión bastante más amplia. Se hizo primero la colonoscopía intraoperatoria, se identificó el sitio de la lesión a nivel del ciego. Ahí se ve que la lesión es muy extensa, entonces lo que se hace es marcarla y mediante la guía endoscópica se determina el sitio de sección para realizar una resección en cuña por vía laparoscópica. También lo que nos permite el hecho de tener el colonoscopio en el quirófano es poder hacer prueba neumática también en el colon derecho una vez que se hacen este tipo de resecciones. Ahí se ve que se termina de seccionar la pieza y se hace la prueba hidroneumática. Bueno, este es más pequeño, pero también trae dificultades por la ubicación. Y acá voy a mostrar algo que es lo que creemos que se viene más adelante en lo que es la cirugía endoscópica, que son los nuevos dispositivos, que son robots por vía endoscópica, que permiten unas disecciones mucho más sencillas, mucho más amplias. No necesitamos ubicar el colonoscopio de tal manera
que la lesión quede en hora 6, que es donde más fácil para resecar, sino que el mismo dispositivo permite girar, ubicarlo en el sector que uno quiera para facilitar esta técnica. Creemos que más o menos en 10 años la cirugía endoscópica va a ser completamente diferente. Bueno, como resumen, esto es importante tener en cuenta para evaluar una polipectomía cuando es un pólipo de alto riesgo, que en ese caso es cuando hay un margen comprometido luego de la resección, una profundidad de invasión del adenocarcinoma, por ejemplo un nivel 4 de Haigit, un SM3 de Kudo, o más de 1000 micrones en esta otra clasificación que les nombraba, que sean grado 3 de diferenciación celular, que haya invasión linfovascular y que el tipo histológico sea más que nada velloso, la configuración sésil de lesiones del recto inferior y la localización en tercio inferior del recto. Bueno, con esto termina la presentación. Bueno, muchas gracias, doctora Daneri. Muy buena la charla. Nos ayudó, la verdad, un montón. Quizá la realidad que tenemos nosotros acá en el norte o en el resto del país es que muchos cirujanos generales también operan cáncer de colon. No sé si nos querés contar un poquito cómo es la experiencia ahí en tu hospital, si todo el cáncer de colon pasa específicamente por el servicio de coloproctología, si ustedes hacen el cribado. También supongo que ahí harán endoscopía los gastroenterólogos. Contanos un poco cómo están con ese tema, si reciben muchas derivaciones. Bien, sí, en realidad la formación en el hospital de la parte de coloproctología incluye la colonoscopía, con lo cual todos los miembros del servicio hacemos colonoscopías, estamos todos entrenados. Todos los casos de cáncer colorectal pasan por el servicio de coloproctología, que está separado del servicio de cirugía general. Cirugía general, salvo hasta hace unos años, había un par de cirujanos que habían quedado, que estaban formados en coloproctología y que todavía seguían haciendo de vez en cuando alguna resección colónica, pero cada vez menos, y está casi el 100% concentrado dentro del servicio de coloproctología. Por eso, eso tiene su lado bueno, porque en realidad la cirugía se hace por personas más especializadas, pero por otro lado, desde el punto de vista formativo, es una debilidad para la formación en cirugía general. Si bien rotan en el servicio de coloproctología, tienen la oportunidad de operar, pero bueno, por ahí no están todo el tiempo empapados con la patología colónica, como en otros centros que está integrado al servicio de cirugía general. También los gastroenterólogos hacen las colonoscopías, hacemos nosotros y hacen ellos, que es básicamente en función de quién las pide, pero bueno, cuando ellos encuentran patología que nos corresponde a nosotros, hacen la derivación, y en algunos casos trabajamos en conjunto. Por ejemplo, algunas de las cirugías que vimos que se hacen laparoscopía y endoscopía al mismo tiempo, a veces es un gastroenterólogo el que está asistiendo en la parte endoscópica, no todas las veces, pero a veces sí. Y lo que vemos es que el gastroenterólogo lo que tiene es la ventaja de tal vez empujar un poquito más la indicación de las resecciones endoscópicas por no tener otro elemento más allá de eso. Nosotros, como tenemos el elemento de la cirugía, por ahí en ciertos casos que serían un poco borderline para hacer resecciones endoscópicas, empujamos un poquito más la indicación para la cirugía. Es algo positivo y negativo, porque también eso hace que por ahí los gastroenterólogos tengan algunas complicaciones más que nosotros por empujar un poco más esta indicación. Bueno, fantástico, muchas gracias. Estamos ya casi llegando al tiempo. Doctor Pero, no sé si quiere dejar algún mensaje, hacer alguna pregunta. Sí, no, pregunta, no sé si los participantes dijiste todas las preguntas de todos. Por ahí había una pregunta para el doctor Izaguirre, que decía si era fundamental contar con ecoendoscopía para realizar los procedimientos de la necrosectomía, supongo que a eso se refería. Bueno, en definitiva,
si uno tiene la herramienta hay que usarla, si uno no la tiene y tiene estas características como las que mostramos, cuando uno tiene lo que te permite la ecoendoscopía es poder encontrar esa colección que no ves que abomba en la pared gástrica, por ejemplo. Entonces eso te permite encontrar la colección que abomba, en donde uno, como la que yo mostré ahí, uno puede hacer esta maniobra. La clave es no cortar con el papilótomo, con el needle knife, con el papilótomo cuchillo, con el de punta, no cortar la mucosa, porque ahí es cuando uno puede encontrarse con la lesión, con el aneurisma. Entonces lo que uno tiene que hacer ahí simplemente es hacer una pequeña punción, atravesar toda la pared y ahí inmediatamente mandar la guía. Y sobre la guía, posteriormente, enviar el balón, un balón de dilatación de 18 a 20 milímetros. Entonces uno con eso, uno lo que hace es divulsionar. Y si cayó al lado del vaso, lo que hace es separarlo. Si uno corta, directamente, en vez de divulsionarlo, lo va a cortar y va a tener esa sería la precaución que habría que tener si uno no tiene ecoendoscopía. Bueno, gracias a los disertantes por la participación, a los asistentes. Seguramente después en el campus estarán las preguntas para que completen y también estarán los certificados. Así que gracias a todos. Le doy la palabra al doctor Pero para que se despida. Doctor Pero. Bueno, también darle las gracias. Excelentes las disertaciones, muy claras, aspectos técnicos bien descritos. Les damos desde la sociedad las gracias por haber participado, como a toda la gente que estuvo. También quería agregar, que no lo dije al principio, quería hacerle un saludo a nuestro presidente, el doctor Rodolfo Rodríguez, que se está recuperando de una enfermedad, que hoy cumple años, entonces quería saludarlo. Rodi, feliz cumpleaños.